con la presentación. Nuestra kinesiología es de alto o bajo valor, a cargo de la Cátedra de Técnicas Kinésicas 3, conformada por Maximiliano Venosta, Mauro Barone, Julián Dri, Fernando Imaz y Lautaro Ferrero. Todos ellos junto con Iván Cuyul Vázquez, quien es kinesiólogo, licenciado en Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile, magíster en Kinesiología de la Universidad Católica de Maule, docente e investigador de la Universidad Católica de Temuco, divulgador científico y docente de cursos de educación continua en Paint Decoded. Su línea de investigación está relacionada con el efecto contextual en rehabilitación y la maximización de la hipoalgesia inducida por el ejercicio en personas con dolor crónico. Por favor, mantengan cámaras encendidas y micrófonos apagados. Al final de la presentación, se habilitará un espacio de preguntas, las cuales pueden escribirlas en el chat o levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Ahora sí, le pasamos la palabra a los chicos de la Cátedra de Técnicas Kinésicas 3 y también a Iván. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando, como la presentación lo acaba de decir la presentadora. Agradezco a los que están acá, convocándose a esta charla. Ante todo, agradecimiento a los que están para escucharnos y también a Iván por tener su tiempo para darnos en esta jornada. Desde la Cátedra de Técnicas Kinésicas 3, es un área que tratamos de desarrollar hace un tiempo, enfatizar un poco los factores contextuales, el dolor crónico, y bueno, nos viene muy bien por ahí escucharte y sabemos que tenés un gran manejo en todo este tipo del área de dolor crónico y cómo los factores contextuales también pueden incidir en nuestra intervención kinésica, ¿no? Así que bueno, gracias Iván y adelante. Muchas gracias a ustedes en realidad y a los estudiantes que están organizando estas jornadas. Sé todo el trabajo que hay para lograr organizar eventos de este tipo, así que en realidad yo agradezco el espacio de poder estar aquí y compartir con ustedes algo que creo saber, ¿ya? Y obviamente ponerlo en la mesa para poder discutirlo y conversar al respecto, porque son temas que obviamente competen al desarrollo de nuestra profesión. Así que se agradecen finalmente los espacios y yo siempre voy a estar dispuesto también a colaborar y a conversar cuando se den estas instancias, ¿ya? Así que voy a proceder a compartir mi pantalla para poder conversar un poquito sobre la kinesiología basada en el valor. Bien, deberían estar pudiendo ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. Ok. Bien. Para los chiquillos que estén ahí en el chat, por si acaso tengo el chat a la vista, así que cualquier persona que me quiera comentar algo lo voy a ir haciendo inmediatamente en el chat y voy tomando inmediatamente las ideas que vayan apareciendo, ¿ya? Así que los invito ahí a participar de esta presentación, de que vayan dejando sus comentarios, las ideas que a lo mejor les vayan surgiendo a medida de que se va desarrollando la presentación, ¿ya? Muy bien. Este es un tema, la kinesiología basada en el valor, que venimos conversando ya hace bastante tiempo con algunos colegas de Chile, y la kinesiología basada en el valor es algo que ha llamado la atención en este último tiempo, especialmente por los últimos artículos que se han publicado y especialmente por un artículo publicado por Chad Cook, ¿ya? Que eso hizo que obviamente más gente le pusiera ojo al desarrollo de la kinesiología basada en el valor y que en realidad es un concepto que viene desde el año 2006 y que surgió en Harvard, desde la Escuela de Economía, ¿ya? Con Michael Porter. Entonces, poco a poco se ha ido tratando de generar la aplicación de los modelos de cuidado basado en el valor, porque ese es el concepto que tiene que ver con esto. Y muchos sistemas de salud del mundo lo están utilizando, ¿ya? Aquí en Latinoamérica aún no hay un desarrollo de eso, pero se espera de que probablemente en un futuro hacia allá se dirija. Eso va a tener implicancias a todo nivel, desde cómo van a recibir las intervenciones de los usuarios, desde cómo nosotros vamos a trabajar y cómo se nos va a pagar incluso, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando se habla de este tema, de la intervención, de la atención basada en el valor, el cuidado basado en el valor, y en este caso la kinesiología basada en el valor, se piensa que tiene que ver con lo monetario. Y sí, en parte, porque tiene un origen
ligado a los estándares económicos, en realidad es un modelo capitalista, que igual es lo que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Pero la salud incorpora finalmente este elemento en algunos países, y eso es lo que les quiero mostrar hoy día en términos generales y qué implicancias puede tener y cómo lo podemos observar, que finalmente es el componente de análisis crítico que les quiero mostrar. No es una revisión obviamente exhaustiva de la evidencia científica, pero sí busco mostrar las aristas que en realidad debiésemos nosotros poner atención para desarrollarnos de mejor manera como profesión en Latinoamérica, ¿ya? Así que de momento esos son como los alcances que le debo hacer al inicio de la presentación, y también de que obviamente todo esto va a estar contextualizado en el dolor musculoesquelético, porque esa es mi línea de desarrollo y es donde realmente me manejo. Ya hay otras líneas que también están desarrollando esto de la kinesiología basada en el valor, pero también están un poquito más atrás que lo que es la línea musculoesquelética, para que también lo consideres si es que alguien está escuchando y es de, no sé, de una línea cardiorrespiratoria o metabólica por ahí. También hay esfuerzos por ahí, pero están aún más en pañales, ¿ya? Bien, para contextualizar, el dolor crónico es un problema gigantesco y que en realidad ha sido muy silencioso, ¿ya? El dolor crónico, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, a pesar del desarrollo científico y el desarrollo de mayor evidencia científica, ha ido aumentando en prevalencia e incidencia. Actualmente se dice que la prevalencia de dolor crónico en general es de un 33% en personas adultas, ¿ya? Eso quiere decir que casi una de 3 personas tiene dolor crónico, y eso es grave, ¿ya? Eso es realmente grave. Y por otro lado, este mismo aumento de la prevalencia e incidencia se ha notado mucho más en un grupo en particular, y es en el grupo de personas mayores, ¿ya? Y se dice que la prevalencia en personas mayores actualmente está alcanzando el 56%, ¿ya? Eso quiere decir que 1 de cada 2 adultos mayores presenta dolor crónico, ¿ya? Y es algo que en realidad, desde el punto de vista ministerial y administrativo, está pasando desapercibido, y no se han generado estrategias directamente para sustentar eso, tal cual como lo es las pandemias que tenemos actualmente, como la obesidad o la que estamos cursando actualmente con el COVID, ¿ya? Aquí con el dolor crónico ha pasado totalmente invisibilizado, y especialmente el sufrimiento que genera y la discapacidad es algo que finalmente va a estar generando una carga enorme en los sistemas de salud. Por otro lado, la principal causa de discapacidad en el mundo es el síndrome de dolor lumbar crónico, ¿ya? Por lo tanto, los kinesiólogos debiésemos generar esfuerzos para hacer las mejores intervenciones para rehabilitar a las personas cuando tienen síndrome de dolor lumbar crónico, porque es lo más prevalente y lo que más discapacidad genera en las personas, ¿ya? En Chile, por ejemplo, se hizo un estudio bastante reciente, en 2018, en el cual se detectó que aproximadamente la prevalencia de dolor crónico musculoesquelético alcanza el 32%. Eso equivale más o menos en gastos anuales a 550.000 millones de pesos chilenos, ¿ya? Lo que en dólares es aproximadamente 709 millones de dólares, lo cual es un gasto bastante alto. Y para poder contextualizarlo, aquí en Argentina, por ejemplo, ese gasto que hay en Chile equivale a 3.210.988 sueldos mínimos de Argentina, ¿ya? A eso equivale todo lo que gastamos en Chile en la rehabilitación de personas con, en este caso, dolor crónico. Pero hay un alcance importante que les debo hacer, porque la población argentina es 3 veces la chilena. Por lo tanto, debiésemos multiplicar este valor simplemente para hacer una aproximación muy general de cuánto se está gastando aproximadamente en Latinoamérica, y en este caso en Argentina. Una aproximación, ¿cierto? Sería cerca de, en este caso, los 10 millones de sueldos mínimos al año, ¿ya? Lo cual es un gasto enorme, y que son gastos que se lo llevan las familias de las personas con dolor crónico, como también gastos que se los lleva, ¿cierto?, el sistema de salud. Bien, metámonos un poquito en cómo llegamos a esto de la práctica basada en el valor, la atención centrada en el valor, el cuidado basado en el valor y la kinesiología basada en el valor. Bueno, la kinesiología ha ido evolucionando desde un modelo biomédico, ¿cierto?, donde principalmente había una práctica basada en la eminencia, ¿cierto?, donde tendíamos a creer y a aprender sobre kinesiología en base a una eminencia, o sea, a una persona que supuestamente lo sabía todo. Y lamentablemente así partió la kinesiología, muy de boca a boca,
y estábamos muy centrados en la patología, ¿ya? Solamente nos enfocábamos en la zona, en el tejido, ¿ya? Más que en la persona. Progresivamente se fueron incorporando otros modelos, como fue la irrupción del modelo biopsicosocial y la práctica basada en la evidencia en los años 80, 90 aproximadamente, estos dos modelos, y si se dan cuenta son bastante antiguos, pero todavía no logramos aplicarlos como deberíamos aplicarlos. Entonces, también los comentarios que han existido con respecto a que siempre la práctica basada en la evidencia demora mucho en su aplicabilidad clínica, se corresponden realmente con la realidad, ¿ya? Y en este sentido también, actualmente se han propuesto algunos elementos para considerar en la rehabilitación, que es el modelo inactivo del dolor, que considera a la persona y su contexto como algo inseparable, ¿ya? Que son simbióticos y que la evaluación kinésica debiese considerar esos elementos como tal, y no solamente la persona, sino persona y contexto, como también la práctica basada en el valor, como en la evolución prácticamente de la medicina basada en la evidencia. ¿Ya? Y aquí esto es importante para los clínicos porque la práctica basada en el valor considera como un sustrato básico a la práctica basada en la evidencia. Entonces, si hay clínicos que no manejan la medicina basada en la evidencia o la práctica basada en la evidencia, cuando se comiencen a implementar, ¿cierto?, estos modelos de práctica basada en el valor, realmente van a estar en problemas porque van a necesitar de esos conocimientos como un sustrato realmente básico, ¿ya? Y finalmente tenemos a la atención centrada en la persona, que es un esfuerzo por humanizar la kinesiología, que no sé en qué momento se deshumanizó y que en realidad lo que hemos ido encontrando es que el afecto, la cercanía, ¿cierto?, la alianza terapéutica son elementos claves, son elementos contextuales que realmente subyacen y que también son insumos básicos para generar una buena intervención kinésica para rehabilitar a personas con dolor crónico, ¿ya? Otro gran problema en toda esta evolución, y que ahora tenemos estas propuestas de elementos nuevos a integrar en nuestro quehacer, es que muchas veces nos engañamos con cosas que pasan en clínica y que realmente no son lo que realmente estamos viendo, ¿ya? Los kinesiólogos habitualmente vivimos en esto, en espejismos de eficacia, ¿ya? Creemos que estamos sanando a una persona, creemos que estamos curando a una persona, cuando realmente ocurren muchos procesos que tendemos a obviar o a no conocer, como el efecto placebo, ¿ya? O la historia natural. Hay muchas personas que simplemente se recuperan por la historia natural. Y nosotros de repente tendemos a atribuirnos esas victorias, ¿cierto? De que nosotros rehabilitamos, recuperamos, sanamos, curamos a esa persona, siendo que nunca fue así, ¿ya? O lo que pasa también con la regresión a la media. Sabemos que hay personas que tienen variaciones en sus condiciones de dolor musculoesquelético y hay veces donde nos toca que justamente el usuario llega cuando está en un flare-up o en una reagudización. Por lo tanto, lo más probable es que en las sesiones siguientes mejore porque ya está en el flare-up, ¿cierto? Ya está en la reagudización. Por lo tanto, yo, independiente de la técnica que ocupe, vamos a volver a la media después de un par de sesiones. Y por lo tanto, yo me quedo con esa sensación de victoria, de que lo logré, de que soy un kinesiólogo que ocupa técnicas que realmente funcionan. Y ahí es donde entramos a caer en el uso de estrategias que a lo mejor no son las mejores y que nos van a ayudar a meternos a analizar lo que estamos haciendo actualmente. Otras cosas que mencionar, el sesgo de confirmación, y lo comenté en un momento, de que tiene que ver igual con la eminencia, ¿ya? Con lo que nosotros vamos construyendo como ego de nuestro desarrollo clínico, donde yo empiezo a ver de que ciertas técnicas funcionan, quizás por los efectos que estábamos viendo anteriormente, la regresión a la media, la historia natural, y yo creo que eso funciona y que se asocia con una intervención en la cual yo me formé, ¿cierto? Después voy a validar toda la información o toda la experiencia clínica que valide lo que yo estoy pensando, que es lo que estoy logrando en clínica, ¿ya? Por lo tanto, aquí entramos en una espiral de sesgos clínicos y por eso yo lo llamo espejismos de eficacia, porque creo que soy eficaz sin serlo, ¿ya? Sin realmente serlo. Entonces aquí es cuando tenemos que ser muy humildes y realmente estar dispuestos a recibir una crítica en el sentido de que muchas veces la evidencia nos pega y nos dice, ¿sabes qué? Tu intervención no sirve a largo plazo. Y el clínico dice, pero si yo lo veo en la clínica, sí sirve. Y ahí es donde surge este concepto del a mí me funcionismo. Bueno, el cuidado basado en el valor trata de subsanar en cierta medida estos elementos
y como les planteaba al inicio de la presentación, es un modelo que surge desde la Escuela de Finanzas de Harvard, y ellos consideran el valor como un sustrato de la calidad versus el costo, ¿ya? Por lo tanto, una intervención de alto valor sería una intervención que muestre efectividad, pero que además se correlacione con una buena experiencia que viva el usuario y que sea a un costo muy bajo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos una intervención de alto valor. Cuando analizamos la efectividad se centra en el largo plazo y no en el corto plazo, ¿ya? Y eso igual es algo muy, pero muy relevante. Y aquí hay efectos, como el efecto placebo, que no lo mencioné anteriormente, que nos puede engañar muchas veces. Y hay muchas intervenciones que funcionan por efecto placebo, y está bien que funcionen por efecto placebo, y debemos aprovechar el efecto placebo en clínica. Pero lamentablemente el efecto placebo tiene una duración muy corta, son horas. ¿Ya? Y lo sabemos, por ejemplo, por las técnicas de terapia manual, que generan analgesia por 24, 48 horas como máximo. Por lo tanto, y después tendemos a volver al patrón, o en este caso los índices anteriores después de la intervención. Entonces hay que tener mucho ojo con ese tipo de análisis. Hay muchos esfuerzos en el mundo actualmente, especialmente en los países en los que están desarrollando este modelo de atención basada en el valor. Y están estas campañas de Choosing Wisely y Choosing Wisely Canadá, y también en este caso en Estados Unidos, Australia, que son los líderes mundiales. Y si ustedes se meten a estas páginas web, van a encontrar que más que intervenciones de alto valor, lo que han hecho estas campañas es reconocer cuáles son las intervenciones de bajo valor, qué intervenciones no nos sirven, ¿ya? Y aquí es cuando entramos a hacer el análisis de, ya, entiendo este elemento del alto valor, entiendo que es calidad versus costo, ¿sí? Pero ¿cómo yo sé cuál intervención es de alto y de bajo valor? ¿Realmente puedo clasificarlas de esa forma? Alto versus bajo valor, como un blanco y negro. Entonces nos podemos imaginar este cuadrante, si ustedes se dan cuenta, donde podemos tener en el eje X los costos, de menor costo a mayor costo, como también en el eje Y de calidad, de menor calidad a mayor calidad, considerando que calidad era efectividad más la experiencia del usuario. Por lo tanto, en el cuadrante de arriba a la izquierda vamos a tener las intervenciones que ocupan un menor costo, pero que generan mejores resultados clínicos. Y en el cuadrante de abajo a la derecha vamos a encontrar aquellas intervenciones que son de bajo valor, que gastan mucho dinero, pero que además generan pobres resultados clínicos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a encontrar en la realidad no es blanco y negro, sino que vamos a encontrar que nuestras intervenciones pueden estar en todos estos cuadrantes, ¿ya? Y que algunos pues, pueden estar más cercanos al centro, más cercanos a un eje que a otro. Por lo tanto, también no tenemos que ser categóricos ni muy crudos con nuestras decisiones clínicas, porque va a depender también mucho del usuario, del paciente, de sus características. Sabemos que las características demográficas influyen en los pronósticos, por ejemplo. Y cuando hablamos de características demográficas, tenemos millones en las cuales pueden influir en la evolución de un usuario, ¿ya? Entonces, Scott, por ejemplo, plantea de que una intervención de bajo valor es el uso de una intervención a pesar de que la evidencia sugiere ningún efecto, o muy poco, o cuando el riesgo de daño excede el beneficio probable. Entonces, a partir del análisis anterior, por cuadrantes, ¿cierto? Y a partir de las definiciones de atención de bajo valor, los estudios empezaron a tratar de entender qué efectos generan las atenciones de bajo valor, ¿ya? Y a partir de eso encontraron de que cuando se aplican más intervenciones de bajo valor, y que cuando yo hablo de bajo valor no necesariamente son técnicas de tratamiento, sino que también técnicas de diagnóstico, generalmente lo que ocurre es que aumenta la sobremedicación, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, la sobredetección y la sobreutilización. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos diagnosticando a gente o la estamos etiquetando con etiquetas que no merecen. Eso pasa mucho y lo sabemos ahora con el desarrollo de la resonancia magnética, en este caso, no sé, en el estudio de la columna vertebral, por ejemplo, donde encontramos hallazgo y el médico, por más pequeño que sea el hallazgo, le echa la culpa del dolor que presenta esa persona, por ejemplo, no sé, a una degeneración discal. Eso, que es un hallazgo que puede ser normal en otra persona, va a provocar de que esa persona entre al sistema categorizada como enferma, y por lo tanto va a generar
que a lo mejor, así como funciona el sistema actualmente, que el médico genera un tratamiento médico primero, si no funciona el tratamiento médico, prueba otra alternativa y después recién lo deriva a kinesiología. Y en kinesiología, si tiene una perspectiva más estructuralista, va a seguir a lo mejor fomentando este círculo vicioso de la cronificación del dolor. Si se encuentra con un kinesiólogo que tiene una perspectiva a lo mejor más diferente y más actualizada, va a intentar cambiar la perspectiva del usuario, pero eso también le va a generar ruido al usuario y a lo mejor no va a estar en consonancia con el flujo del sistema. Entonces ahí ese kinesiólogo tiene que luchar contra un sistema y además apoyar a este usuario que está en el desarrollo finalmente de este afrontamiento para su condición de dolor crónico. Entonces, además, tenemos la sobredetección, y que eso sí lo hacemos los kinesiólogos, que es, por ejemplo, el considerar un hallazgo clínico como patológico cuando realmente no lo es. Por ejemplo, la presencia, no sé, de un aumento de la cifosis dorsal, ¿ya? Y que no necesariamente es algo patológico o puede ser la causa del dolor crónico, por ejemplo, o una hiperlordosis, ¿ya? Y tendemos a atribuirlo, y de hecho en clínica le decimos al usuario, no, usted tiene una hiperlordosis, entonces eso hace de que la columna no reciba buena carga, y eso, o que no se distribuya de buena manera, y eso genera que le moleste más la espalda. Entonces estamos atribuyendo una causa demasiado simplista para un sistema que es muy complejo, ¿ya? Y estamos en este caso fomentando la sobredetección, y al sobredetectar nosotros con esos hallazgos y patologizar y enfermar a nuestros usuarios con esas etiquetas, estamos generando más tratamientos, porque vamos a tratar de corregir esa hiperlordosis, que probablemente no tenga nada de malo y no tenga nada que ver, pero vamos a invertir tiempo en eso, o vamos a tratar de buscar técnicas para aprender a mejorar eso, ¿ya? Entonces, es ahí cuando se gasta mucho dinero, se pierde mucho dinero y generalmente los tratamientos no son efectivos tampoco, ¿ya? Entonces, finalmente todo esto se resume en una sobreutilización de todos los recursos del sistema de salud, y peor aún, cuando el usuario debe acceder a rehabilitación de manera privada, son recursos que salen directamente del bolsillo del usuario, ¿ya? Y ahí es cuando la ética a lo mejor nos debiese gritar en el oído, ¿cierto? Furiosa, de ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como kinesiólogos? Bien, esto de el value care o el cuidado basado en valor, en Australia, por ejemplo, se utiliza mucho, y ustedes me imagino que han escuchado algo por ahí de otros países donde trabajan en base a seguros, y que el seguro te paga si es que tú generas una intervención lo más rápido posible y recuperas de la mejor manera posible al usuario, te paga mejor como kinesiólogo. Ese es como el método más básico de remuneración que tiene esta modalidad, pero en Australia están tan avanzados que ellos hicieron evaluaciones de los estudios que tienen publicados al respecto, y lograron detectar en su sistema de salud 156 procedimientos en salud considerados de bajo valor para erradicarlos, ¿ya? Y aquí había de todo, ¿ya? Absolutamente de todo. Yo, por ejemplo, aquí tomé solamente los músculos esqueléticos, lo que se relaciona con lo que estamos conversando, y por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, una intervención de bajo valor es el lavado artroscópico y el desbridamiento artroscópico, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen familiares o tienen usuarios a los cuales lo quieren someter a lavados artroscópicos y debridamiento artroscópico, consideren lo que les estoy comentando, ¿ya? Son intervenciones que en otros países son consideradas de bajo valor, ¿ya? Eso quiere decir que van a gastar mucho dinero y no van a ser efectivas, ¿ya? Y especialmente porque los estudios que están citados ahí fueron comparados con placebo, o sea, hacerle una pequeña incisión en la rodilla, pero sin entrar en la rodilla, ¿ya? Entonces, imagínense eso. Imagínense operar a una persona que gaste millones, aquí millones de pesos, eh, y tenga los mismos resultados. Y que a lo mejor pueda andar mejor con nosotros con ejercicio o con otras intervenciones que puedan ser más conservadoras. Otro elemento que este mismo estudio consideró como de bajo valor son las radiografías y las resonancias magnéticas en personas con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque generan esta sobredetección, ¿cierto? Este sobrediagnóstico, y provocan que las personas tiendan a creer que están enfermas, y por eso muchos de sus usuarios, yo creo, a mí me ha pasado mucho, que andan con sus exámenes para validar que están enfermas, porque el sistema no les cree que están enfermos a menos que tengan imágenes, ¿ya? Y lo que se ha demostrado es que las resonancias magnéticas y las radiografías generan peores resultados en salud, porque los usuarios tienden a generar más catastrofización,
¿ya? Y tienen más miedo de lo que encuentran ahí, y esto va generando todo este proceso de sobredetección y sobretratamiento que ya estábamos conversando anteriormente. El uso de imágenes, por lo tanto, de manera inapropiada genera esa sobreutilización, ¿ya? Si nos metemos ya a ser un poquito más ñoños, como decimos acá en Chile, o más nerd, y hacemos una búsqueda bibliográfica en PubMed, por ejemplo, de la atención basada en el valor relacionada con la kinesiología, nos encontramos de que con estos conceptos hay muy pocos estudios. De hecho, desde el inicio de la base de datos hay solamente 98 resultados, de los cuales son 6 estudios observacionales. O sea, datos clínicos respecto a esto hay muy poco, ¿ya? Y en este caso no hay ningún ensayo clínico aleatorizado, para que lo tengan en consideración. Sin embargo, hay muchos estudios de costo-efectividad. ¿Ya? Aquí obviamente cuando yo ocupo las palabras relacionadas acá a lo que estamos conversando, probablemente hayamos omitido algunos estudios de costo-efectividad que pudieron haber sido interesantes de analizar. Pero esos estudios costo-efectividad no están tampoco relacionados en el marco de la atención basada en el valor, que eso igual es lo que estamos tratando de observar. ¿Qué quiero decir acá? Que a lo mejor aquí es un buen punto para alguien que está desarrollando tesis o para alguien que quiere investigar, porque realmente hay poco y nada, ¿ya? Hay poco y nada de desarrollo acá. Chad Cook, que era el colega que comentaba al inicio, que publicó un artículo recientemente, habla sobre la kinesiología basada en el valor con 4 pilares, ¿ya? Que en primer lugar de que es una kinesiología que está centrada en el paciente, y eso es interesante porque no necesariamente la kinesiología basada en el valor tiene que ver con dinero, ¿ya? O ahorrar costos, sino que es una kinesiología centrada en el paciente, porque si lo recuerdan bien, el concepto de calidad considera efectividad, y efectividad tiene que ver con el resultado de recuperación que el usuario necesita y quiere. Y por otro lado, la experiencia del mismo usuario, ¿ya? También considera lo que estaba comentando recién, las experiencias, los resultados, pero también considera como uno de los 4 pilares el uso de guías de práctica clínica, ¿ya? Ahora, si es que tenemos guías de práctica clínica acá en Latinoamérica que sean de calidad, eso ya es realmente otra cosa. Hace poquito tiempo, hace un año aproximadamente, hubieron unos colegas de Valparaíso que desarrollaron un estudio acá en Chile evaluando las guías de práctica clínica, y la gran mayoría de las guías de práctica clínica de Chile salieron muy mal evaluadas en calidad, ¿ya? Entonces, no sé cómo será en Argentina, no sé cómo será en Latinoamérica con respecto a las guías de práctica clínica, pero estamos a años luz de desarrollos de buenas guías de práctica clínica. Por lo tanto, lo que nos queda, aparte de la guía de práctica clínica, es basarnos en evidencia, en estudios directamente relacionados a los temas que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, en base a todo esto, el sistema de atención basada en el valor, donde ya está instaurado, ocupan este concepto de pay for performance, ¿ya? Donde te pagan por rendimiento, te pagan por recuperar de la mejor forma posible y lo más rápido posible una persona, ¿ya? Entonces te pagan mejor, puedes atender a menos gente, pero si la recuperas bien y disminuyen los costos, genial, ya te pagan mucho mejor, ¿ya? Y aquí la literatura en general en kinesiología ha propuesto de que la kinesiología, para poder generar valor en los sistemas de salud, debiese ser una kinesiología de acceso directo. Pero aquí yo siempre digo, mucho ojo, hay que hacer un análisis macro y micro de esto. ¿Por qué? Porque claro, tú puedes utilizar la kinesiología de acceso directo y ser la puerta de entrada, ya no el médico, sino que el usuario consulta directamente con el kinesiólogo, pero todo depende de qué es lo que haga el kinesiólogo en esa primera sesión, en esa primera evaluación. Si seguimos utilizando intervenciones de bajo valor, volvemos a lo mismo. Volvemos a exactamente lo mismo, independiente de que tengamos acceso directo o no, que es un tema de discusión acá en Latinoamérica. Acá en Chile es un tema que está muy en boga, de que el kinesiólogo podría ahorrar mucho dinero, y hay mucha evidencia de eso. ¿Ya? Hay mucha evidencia de eso. Esto es lo que propone, por ejemplo, Lentz, con respecto a tratar de generar más valor en kinesiología musculoesquelética, y ellos proponen lo que les estaba diciendo recién, de que el acceso directo, ¿cierto? Donde un kinesiólogo evalúe en primera instancia a una persona, puede generar de que se entregue un tratamiento conservador de manera más prematura y recuperar al usuario sin la necesidad de que haya un médico por medio que aplique un tratamiento médico y que después la kinesiología o la intervención, ¿cierto?, sea mucho más lenta o en cierta medida llegue mucho más tarde, ¿ya? Aquí también hay otros profesionales que pueden derivar al kinesiólogo, o el kinesiólogo puede derivar también cuando no tenga las competencias necesarias, ¿ya?
Es un tema súper interesante, pero que requiere poner mucho ojo y que las universidades tenemos que estar muy atentos a esto, ¿ya? En términos generales, la evidencia científica respecto al acceso directo en kinesiología nos favorece, ¿ya? Podemos observar aquí que estos son los resultados de varias revisiones sistemáticas de que finalmente el acceso directo en kinesiología aumenta la satisfacción de los pacientes, mejora la adherencia a los programas de terapia física, mejora la eficiencia de la solicitud de exámenes imaginológicos, disminuye la necesidad de tratamiento farmacológico, miren, disminuye la cantidad de consultas médicas y disminuye los costos indirectos e indirectos del motivo de consulta. O sea, por todos lados, excelente que la kinesiología sea de acceso directo, pero por ejemplo, también hay otros resquemores que también debiésemos tener en consideración. La kinesiología aquí no lo va a solucionar todo, no va a ser la panacea como las intervenciones cuando las ocupamos en clínica. No hay una intervención que nos va a servir para todo. La kinesiología acá no va a servir para todo, ¿ya? Y por ejemplo, se ha demostrado de que a pesar de que puedan disminuir, ¿cierto?, la probabilidad de la prescripción de opioides, de que disminuyan el uso de imágenes avanzadas, de que disminuyan las visitas al departamento de emergencias, el acceso directo en kinesiología puede aumentar la probabilidad de hospitalización en casi un 20% más. Entonces, ahora hay que desarrollar estudios de por qué ocurre eso, ¿ya? Porque puede que sea algún tipo de usuario en particular y que a lo mejor el kinesiólogo va a tener que aprender a detectar mejor, así que comienza a desarrollarse de acceso directo, ¿ya? Pero es muy interesante y requiere de mucho análisis, y como les digo, requiere de que las universidades ajusten sus currículum y mejoren en realidad el cómo van a trabajar para preparar a profesionales que debiesen ser de primera consulta o de acceso directo, ¿ya? Como les digo, la literatura acá nos tira muchas flores, somos lo mejor de lo mejor, vamos a ahorrar mucho en el sistema, pero les vuelvo a repetir, depende mucho de lo que hagamos dentro de. Si el sistema nos permite ser acceso directo, genial, pero también tenemos que hacer un análisis crítico de lo que estamos haciendo. Ejemplo de esto es este pequeño estudio, en realidad es una revisión sistemática con metaanálisis, que demostró que una de nuestras herramientas más nobles, la que más nos gusta utilizar, que es el ejercicio terapéutico, eh, no es mejor que el placebo, ¿ya? En el uso de la rehabilitación de personas con dolor lumbar agudo. O sea, no sirve cuando vamos a trabajar con personas con dolor lumbar agudo, ¿ya? Y es porque el dolor lumbar agudo igual responde más a la historia natural, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer atención temprana para usuarios con dolor lumbar agudo, lo más probable es que no tengamos que hacer mucho, ¿ya? No vamos a tener que intervenir. Yo creo que vamos a tener más que nada que educar, pero estamos tan inmersos en un paradigma lleno de sesgos que probablemente muchos van a querer tener a su usuario y trabajar con él por varias sesiones haciendo ejercicio, terapia manual, pero en dolor lumbar agudo realmente vamos a estar perdiendo, en este caso, mucho dinero. Pero a nosotros nos van a pagar bien, porque vamos a hacer el acceso directo y vamos a estar entregando el tratamiento y la intervención, pero de que generemos un cambio en una condición aguda que tiene una historia natural marcada, que en 2 o 3 semanas va a desaparecer, hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien, especialmente porque vamos a tener que validarnos con una profesión que lleva una historia gigantesca en el desarrollo de lo que es la prescripción de intervenciones, como también en el diagnóstico, que son los médicos. Por lo tanto, el problema no es el acceso directo, ¿ya? Y el acceso directo no es garantía de alto valor, sino que el acceso directo nos da la oportunidad de mejorar el sistema si es que nosotros utilizamos intervenciones de alto valor, ¿ya? Y una de las cosas más importantes, si somos realmente honestos. Ahora vamos con el análisis micro, como ya para ir finalizando esta presentación. Si se dieron cuenta, hicimos como un análisis en embudo, desde qué pasa si la kinesiología es acceso directo, pero ahora ya tenemos acceso directo, pero hagamos un análisis de las intervenciones que ocupamos en esa sesión. Miren, en este análisis micro, por ejemplo, en los efectos a corto plazo, usando la evidencia científica disponible, pudiésemos considerar como alto valor a la terapia manual que en el dolor lumbar. ¿Ya? Y de hecho hay evidencia que respalda el uso de técnicas de terapia manual en el dolor lumbar crónico, pero a corto plazo. Eso quiere decir que en una sesión se mide el pre y post, ¿ya? Lo mismo, pero con un mayor costo para la electroterapia y los agentes físicos, especialmente aquí las corrientes interferenciales y la corriente TENS. Tienen buena evidencia, ¿cierto? Pero a corto plazo. Ahora,
acá hay unas máquinas bien especiales, no sé si los chiquillos los conocerán, probablemente los colegas sí las conozcan, porque estuvieron de moda entre los años 90 y 2000, que son las máquinas de movimiento pasivo. Se utilizaban mucho en los postoperatorios de rodilla, ¿ya? Para que mantenga la rodilla en movimiento, ¿ya? Si se dan cuenta, es un equipo bastante grande y era bastante caro, ¿ya? Y eso lo llevaban los usuarios a las casas para que se les genere la movilidad de rodilla mientras estaban en la recuperación del postoperatorio, ¿ya? Esta es una intervención que realmente demostró no ser efectiva y ser muy cara. Por lo tanto, esta es una intervención de bajo valor desde ya, incluso desde los análisis a corto plazo, ¿ya? Y por otro lado, aquí los fanáticos del vendaje neuromuscular me van a, me van a perdonar. Es barato, sí. Dura 4 o 5 días, sí, pero no es efectivo, ¿ya? No es demostrado ser mejor que el placebo, ¿ya? Así que mucho ojo con esa situación. Esta es una vista de algunas intervenciones que ocupamos desde los efectos a corto plazo, ¿ya? Vamos a los efectos a largo plazo, y aquí se pone dura la cosa. Todo se mueve hacia el bajo valor, prácticamente, ¿ya? Por lo tanto, ahora entra la pregunta, ¿qué es de alto valor en lo que estamos haciendo actualmente? ¿Ya? ¿Realmente todas estas técnicas son de bajo valor como tal? Basado solamente en la efectividad de las técnicas y las revisiones sistemáticas y metaanálisis que hay publicados, sí, pero estudios que realmente evalúen esto de la manera más cercana a cómo lo aplicamos en clínica, tampoco hay muchos, ¿ya? O sea, toda esta evidencia que hay disponible surge de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, controlados, controlados. Eso quiere decir que son en condiciones ideales o de laboratorio o que están muy, muy, muy controladas y eso no es muy parecido a la realidad. Entonces, por eso, nuevamente, falta mucho. Otra forma de analizar todo esto de qué intervenciones son de bajo valor es preguntándole a los mismos kinesiólogos qué son intervenciones de bajo valor para ellos. Y esto ya se ha desarrollado y hay este estudio que fue publicado finalmente en 2017, donde le preguntaron a integrantes de la Asociación Australiana de Fisioterapia y la Asociación Estadounidense de Terapia Física qué intervenciones consideraban de bajo valor. El resumen de eso es lo que están viendo ahí. Deberíamos abandonar la terapia manual para personas con capsulitis adhesiva de hombro, que por supuesto les genera un dolor terrible cuando lo estás manipulando, por lo tanto no es necesaria. Y la electroterapia para el dolor lumbar, que estábamos conversando anteriormente, que sí tenía efectos positivos a corto plazo, pero a largo plazo no. Por lo tanto, aquí ya dicen de que no deberíamos usarlo. Solicitar imágenes en traumatismos, utilizar el calor profundo y superficial y las máquinas de movimiento pasivo que estábamos conversando antes. Esto es lo que los colegas han dicho que son de bajo valor. Pero ojo, es la opinión de grupos de fisioterapeutas de esas asociaciones, ¿ya? Por lo tanto, son opiniones finalmente en conjunto, pero ya esos elementos ya se correlacionan con otros que ya habíamos conversado anteriormente. Este mismo estudio se hizo en Brasil hace poquito y se publicó hace muy poco, ¿ya? ¿Y qué encontraron? ¿O qué dijeron los fisioterapeutas que eran intervenciones de bajo valor? El utilizar plantillas en pacientes con dolor lumbar crónico, el utilizar cinturones lumbares, por ejemplo, el solicitar imágenes en pacientes para tratar, ¿cierto? Para poder seleccionar una intervención, tener una imagen, el usar en este caso imágenes también, a menos que se sospeche de alguna patología grave, ¿cierto? Cuando hay una bandera roja, siempre hay que, ojalá, solicitar una imagen o derivar directamente. El ultrasonido también fue considerado como una intervención de bajo valor, especialmente para los esguinces de tobillo. Las intervenciones pasivas, en este caso de forma prolongada y aislada para pacientes con dolor lumbar crónico. La tracción en el síndrome de dolor lumbar crónico, ya, especialmente si ocupamos máquinas de tracción. Imagínense lo costoso que es tener una máquina de tracción para tener una persona ahí generando una tracción pasiva durante 10-15 minutos. Y el vendaje neuromuscular también fue considerado por los fisioterapeutas brasileños como una intervención de bajo valor. Bien, y aquí llegamos a otro tópico que tiene que ver con intervenciones de bajo valor y más por la incertidumbre de que ni siquiera sabemos si funcionan, ¿ya? El marketing en fisioterapia, en kinesiología, se ha dejado llevar mucho por el querer vender, y es porque estamos trabajando en un modelo donde te pagan más por volumen. Entonces, mientras más pacientes capte, mejor.
Entonces, en los modelos de atención basada en el valor, eso desaparece porque lo que nos motiva es la calidad, no el volumen. Y aquí lo curioso de todo esto es de que más tecnología no es mayor valor, pero la creencia habitualmente es que mientras más nuevo y más tecnología, es mejor, ¿ya? Y eso le llega al usuario como también al kinesiólogo. El kinesiólogo cree que aprendiendo las técnicas nuevas, lo que está apareciendo, la nueva máquina, va a ser un mejor kinesiólogo. Pero lamentablemente no es así, a menos que tenga evidencia de lo contrario. Entonces, apostar por esto es realmente jugar al azar, ¿ya? Es jugar al azar, porque todavía no hay evidencia de que estas cosas funcionen como tal y que sean costo efectivas, que es lo que vamos a empezar a ver de aquí más en adelante. Así que recuérdelo siempre, ¿ya? De que exista mayor tecnología no significa que es de más alto valor, ¿ya? Bien, y bueno, este es los resultados de un estudio que trató de identificar qué personas tenían mayor riesgo de cronificar, en este caso, su dolor, ¿ya? En este caso, su dolor de espalda. Y lo que encontraron fue que cada vez que una persona se somete a un tratamiento no basado en evidencia, tiende a aumentar su riesgo de cronificación. Entonces, si una persona recibe, por ejemplo, un tratamiento no basado en evidencia, ya tiene un 35% de posibilidades o de mayor probabilidad de desarrollar dolor lumbar crónico. Pero si recibe dos, ya ese porcentaje aumenta a un 46%. Y si recibe tres, ya aumenta un 53%. Por lo tanto, si empezamos a pensar en las personas con dolor crónico y que nos llegan a la consulta, no sé, personas con fibromialgia, que han pasado por 10, 12, 15 terapeutas distintos, contando kinesiólogos, contando masajistas, contando quiroprácticos, contando osteópatas, imagínense cuántas intervenciones no basadas en evidencia tuvieron que sobreponerse en sus tratamientos. Entonces, imagínense cómo se inflaría ese número si tuviésemos que calcularlo. Por lo tanto, nos queda mucho, mucho por hacer. Y una de las primeras cosas que tenemos que considerar es que éticamente lo primero es no hacer daño, ¿ya? Y el no hacer daño implica para el kinesiólogo, primero en su evaluación, es detectar si es que tiene una bandera roja, por ejemplo, con la cual haya que derivar de manera urgente, pero por otro lado es utilizar la evidencia científica, porque si no la utilizas, ¿cómo garantizas de que no vas a generar daño? Y porque el daño no necesariamente significa daño físico, porque daño también puede estar asociado a el impacto que está generando una intervención que se mantiene en el tiempo y que va generando más gastos, ¿cierto? Porque va a generar finalmente un daño económico en esa familia o en esa persona. Entonces, nuestra kinesiología es de alto o bajo valor, que era como la pregunta que yo trataba de responder hoy día. Si me preguntan a mí directamente, no sé, no tengo idea, no puedo decirlo, porque no hay evidencia que sustente esto. Podemos hacer muchos análisis, tratar de identificar qué podría ser de mayor o menor valor, pero todavía estamos trabajando en aproximaciones, en suposiciones, en opiniones, y aquí en Latinoamérica hay una ausencia total de datos, ¿ya? Hay una ausencia total de datos. De hecho, por ejemplo, acá en Chile, se mide, el Ministerio de Salud mide cuántas intervenciones kinésicas hace y qué intervenciones aplicas, pero no mide los resultados. No mide, por ejemplo, cuánto mejora esa persona. Entonces, sin esos datos va a ser imposible poder saber si nosotros lo estamos haciendo bien en primer lugar y en segundo lugar, si es que es costo efectivo o no. Si no tenemos, por ejemplo, datos pre y post de la funcionalidad del usuario, eso va a ser imposible de lograr y no vamos a tener ese sustento teórico, ¿ya? O sea, de momento no tenemos datos como para decir lo que estamos haciendo hoy acá en Chile, allá en Argentina, es de alto o bajo valor, ¿ya? O sea, lo que podemos decir es que nos basamos en la mejor evidencia científica disponible, ¿cierto? Eso sí pudiésemos decirlo. Entonces, lo mejor que tenemos por ahora es basarnos un poquito más en la evidencia científica para poder llevarlo a la clínica y poder a lo mejor limpiarnos de estas intervenciones que ya en otros países se han considerado como de bajo valor, ¿ya? Eso podemos hacer. Entonces, ya para finalizar y como ideas para llevar a la consulta, más que para llevar a la casa o para llevar ahí a la sala de rehabilitación, al hospital, al consultorio, hay que cambiar este paradigma de volumen, ¿cierto? De atender a usuarios en serie, a comenzar a atenderlos en serio, ¿ya? El foco está en la calidad, ¿ya? Por otro lado, hay que empezar a limpiar qué intervenciones
podrían ser de alto versus bajo valor. Ya tenemos varias, hoy día les mencioné varias que ya son consideradas a nivel mundial como bajo valor, pero tenemos que ser más detallistas en eso. Por otro lado, falta información sobre nuestro desempeño en términos de calidad. O sea, no sabemos si estamos realmente siendo efectivos, no sabemos si realmente los usuarios están teniendo buenas experiencias con la rehabilitación musculoesquelética, ¿ya? Eso requiere simplemente de que el ministerio diga o que se pongan de acuerdo en las consultas privadas, por ejemplo, en las clínicas, ya, vamos a medir tales cuestionarios o tales outcome measures, ¿cierto? Para comparar los pre y post. Eso se necesita, pero se necesita llegar a un acuerdo de qué vamos a utilizar y qué es lo mejor para poder medir ese aspecto relacionado a la calidad, ¿ya? Es necesario también tener un mayor control de las variables en los entornos clínicos, que eso no se hace mucho, que es justamente lo que estoy conversando, ¿cierto? Que es el medir y tener ese control siempre, de que siempre se mida, ¿ya? Y que no se mida simplemente al inicio, que cuando se empiezan a incorporar, después se olvidan de aplicar el post. Es necesario también mayor investigación en esta área, ¿ya? Y ojalá con los diseños apropiados. Aquí el ensayo clínico aleatorizado no nos sirve, ¿ya? Acá lo que sirve es el ensayo clínico pragmático, ¿ya? Que es menos riguroso, menos estricto que el ensayo clínico aleatorizado, y que permite que los entornos, por ejemplo, de salud, como puede ser a lo mejor un consultorio, un hospital, puedas desarrollar investigación con las atenciones que se están desarrollando ahí hoy, por ejemplo. Eso se puede hacer. Y por otro lado, los estudios observacionales, aunque los estudios observacionales son considerados uno de, las, de los peores estudios en calidad, pero sin embargo hay algunos ajustes estadísticos que se están proponiendo hoy día para desarrollar, que pueden aumentar la robustez de los resultados, pero eso requiere medir muchas más variables. Entonces, eso implicaría mucho más tiempo en la toma de datos, o tener acceso a datos que a lo mejor van a ser más difíciles de solicitar en los sistemas de salud, ¿ya? Y finalmente, si la kinesiología quiere dar este salto al acceso directo, primero tenemos que demostrar competencia, y eso requiere que el kinesiólogo demuestre que es capaz, ¿cierto?, de detectar a aquellas personas que no se van a beneficiar de la kinesiología como aquellos que se van a beneficiar, y ser honesto en decir, aquí a este usuario yo no lo puedo ayudar y necesito derivarlo, y no tenerlo en la consulta porque obviamente va a ser un número más y te va a sumar a la cuenta del mes, que eso también puede ocurrir porque hay intereses comunes de por medio en todo esto, y hay que ser honesto y sincero en decirlo también, ¿ya? Entonces va a requerir mucho de nuestro desarrollo como profesionales en términos de competencias clínicas y en este caso de ser honestos, ¿ya? Eso era lo que les quería compartir. Ahí tienen mis datos si es que alguien quiere conversar conmigo, preguntarme algo. Y nada, creo que, que dejé hartas cositas como para conversar. Es un tema que está muy en pañales aquí en Latinoamérica. Creo que queda mucho por hacer. Aún no se impone esto por acá, pero conversábamos hace un tiempo con Fer que ya hay algunas aseguradoras por ahí testeando esto y que les interesaría meterse en esto. Así que probablemente en un par de años ya estemos inmersos en esto.